Ok, ahora sí. Bueno, todo lo que vamos a ver ahorita lo saqué del libro, así que igual les voy a pasar las páginas para que se lo lean después. Pero pues puede servir igual para que aclaren ciertas dudas ahorita. Tenemos, habíamos hablado un poco sobre la ley de Gauss, ahorita vamos a seguir viendo eso. Nos dice, la ley de Gauss tiene su máxima utilidad en situaciones en que la distribución de carga tiene simetría esférica o cilíndrica, o está distribuida de manera uniforme en un plano. En estos casos se determina la dirección del campo a partir de la simetría de la distribución de la carga. Si se conoce la distribución de carga, se puede usar la ley de Gauss para obtener la magnitud del campo. En forma alternativa, si se conoce el campo, se emplea la ley de Gauss para determinar los detalles de la distribución de carga. En cualquier caso, el análisis comienza con la pregunta ¿cuál es la simetría? Y es que nosotros habíamos visto que para una carga puntual, sea positiva o negativa, pues teníamos, teníamos que el campo para una carga puntual es simplemente K por Q entre R al cuadrado, el campo a una distancia R de la carga. Sin embargo, cuando tenemos distribuciones de carga, es decir, que no es una partícula puntual, pues no es tan fácil calcular el campo eléctrico, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahorita. Habíamos visto que para las cargas positivas el campo va hacia afuera y para las cargas negativas el campo va hacia adentro de la carga. Entonces, después de hacernos la pregunta, dice, selecciona la superficie que se usará en la ley de Gauss. Es frecuente llamarla superficie gaussiana. Si se busca determinar el campo en un punto particular, entonces ese punto debe localizarse en la superficie gaussiana. La superficie gaussiana no tiene que ser una superficie física real. Es frecuente que la superficie apropiada sea una superficie geométrica imaginaria. Y es lo que vamos a ver ahorita, que era lo que les decía, ¿no? Que es una superficie que nosotros nos imaginamos em, para poder aplicar la ecuación y conocer el campo a cierta distancia de esa carga, de esa distribución de carga. Em, mm, Voy a repetir el ejemplo no, creo que ya vimos este ejemplo, ¿no? Con la carga puntual, pero el que sí quiero ver otra vez es eh, el de la esfera sólida. Primero vamos a ver este. Bueno, teníamos que el flujo eléctrico, que es una cantidad física, como, no sé, como otras cantidades, como la energía potencial o otro tipo de cosas, ¿no? Es simplemente una cantidad más que nosotros definimos. Se escribe con la letra Phi mayúscula. El flujo eléctrico es igual a el producto punto entre el vector del campo eléctrico y el área. Específicamente, en realidad se usa como eh, la integral del campo eléctrico o sea, producto punto por el diferencial de área, que básicamente lo que haces es que, creo que sí se les dije la vez pasada, ¿no? Es que consideras una laminita de la superficie. Básicamente el hacer la integral es simplemente estar sumando todas las contribuciones de este producto punto para la superficie. Es decir, si ustedes tienen una esfera, ¿no? Y agarran un parchecito y multiplican
un parchecito con diferencial de área A, o sea que su área es ese diferencial de área, y hacen el producto punto con el campo eléctrico en esa parte de la superficie, pues básicamente la integral es sumar todos esos parches alrededor de la superficie, ¿no? Eso es hacer la integral. Pero como les dije en los ejemplos que vamos a ver, realmente no se ocupa hacer la integral, así que podemos omitir esa parte. Y decíamos que en la ley de Gauss, pues la ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada por nuestra superficie gaussiana entre epsilon cero, que ya veíamos que epsilon cero es una constante, se le llama permitividad del espacio vacío, y pues su valor es 8.85 por 10 a la menos 12, creo. La verdad no me acuerdo de las unidades, igual eh, lo pueden calcular como es cero igual a, bueno, teníamos que la constante eléctrica K es igual a 1 entre 4pi por epsilon cero. Y sabíamos que la constante eléctrica es 9 por 10 a la 9 aproximadamente. Entonces de ahí lo pueden calcular. Pero sí, lo que nos interesa es más la ecuación de arriba. Entonces, les voy a ir poniendo un ejemplo aquí. ¿Ok? Álvaro, Dime, en la integral de calcular el flujo eléctrico no se puede poner límites de integración. como es una integral cerrada, mm, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, para una integral cerrada, esto lo van a ver bastante en física. No sé, ya una integral cerrada de un vector, no sé, P por un diferencial de área, es hacer la integral, es básicamente sumar los productos puntos de este vector en cada punto de la superficie y sumar todas esas contribuciones. Básicamente, no sé cómo decirlo, pero no es como que necesites límites como tal. Simplemente el límite es como que toda la superficie. Es difícil de explicar, la verdad. Tampoco tengo tantas bases matemáticas. O sea, nunca me puse a estudiar esto así muy formal, porque creo que no se ocupa saberlo así de manera formal. Lo que sí les puedo decir es que la integral cerrada, por ejemplo, de línea se le llama, que es eh, muy, es parecida, lo más que en vez de ser un diferencial de área, el que está en el producto punto, es un elemento de línea. Por ejemplo, esta integral se ve para calcular el trabajo. Em, el trabajo es la integral de línea, no tiene por qué ser cerrada, ¿no? La integral de línea de la fuerza por un elemento de longitud. Que de hecho esto lo explica el libro ahí cuando ven lo de trabajo. Lo que pasa es que cuando la integral es cerrada, el trabajo es cero, ¿no? Porque una integral cerrada em, se le llama loop, creo. No sé cómo poner el ejemplo realmente, pero digamos que ustedes tienen una partícula en la que está actuando una fuerza. em, de hecho, más adelante igual se ve esta integral de longitud, pero tienen una partícula en la que está actuando una fuerza en cada punto y no se hace una trayectoria así extraña, ¿no? Y en este punto, em, pues el diferencial de longitud es exactamente, va en la misma dirección que el de la trayectoria, ¿no? Mm, creo que en cinemática se ve un poquito de eso. No sé, considerando en este punto, ¿no? Em, el diferencial de longitud va a ir en esta dirección
que básicamente es un elemento diferencial de la trayectoria, y suponiendo que la fuerza no se va hacia arriba, una fuerza F, en ese punto, pues el hacer el producto punto es multiplicar la magnitud de la fuerza por el diferencial de longitud y, y multiplicarlo por el coseno del ángulo que está entre esos dos vectores, ¿no? Entonces hacer la integral, ok, no tiene por qué ser ¿cómo se llama? Una trayectoria cerrada, ¿no? O sea, esta trayectoria, por ejemplo, la partícula se puede haber movido y terminar aquí, ¿no? Este puede ser el punto final de la trayectoria. Entonces, hacer la integral de este producto punto, que es calcular el trabajo que ejerce esa fuerza sobre la partícula en la trayectoria. Hacer esta integral es lo mismo que ir sumando por cada pedacito, por cada elemento diferencial que hay aquí en esta trayectoria. Aquí pues forman este ángulo, ¿no? Pero por ejemplo acá, en este punto, el diferencial de longitud, en este punto de aquí, el diferencial de longitud va hacia acá, ¿no? Entonces, el producto punto entre el diferencial de longitud, aunque la fuerza vaya en la misma dirección, supongamos que la fuerza siempre es constante, ¿no? A lo largo de la trayectoria, o no sé, al menos constante en dirección, pues si se dan cuenta el producto punto aquí va a ser diferente. Ahí parece que son paralelos, pero no sé, supongamos que tienen bueno, aunque sean paralelos o que tengan un pequeño ángulo entre ellos, pues el producto punto va a ser diferente que en este otro, ¿no? Que en este otro punto de la trayectoria. Entonces, hacer la integral básicamente es sumar esta contribución del producto punto de la fuerza por el diferencial de longitud, sumar esa contribución para cada diferencial de longitud de la trayectoria. Y pues si sumas todas esas contribuciones, es como que ya tienes la contribución de la fuerza a lo largo de toda la trayectoria, ¿no? Que es lo que consideramos como el trabajo. Entonces, el caso especial es em, cuando es una trayectoria cerrada, ¿no? O sea que el punto inicial en donde inicia la partícula y el final son el mismo. En ese caso, esto es igual a cero, ¿no? Una integral de línea, que, o sea, es una integral como de un vector por el diferencial de línea cerrada, es decir, que el punto inicial y el final, que aquí, por ejemplo, sí podrías poner límites, ¿no? En la trayectoria que vimos ahorita. Em, pero, por ejemplo, estos serían los límites, ¿no? El punto inicial y el final de la trayectoria. Pero cuando es un loop cerrado, es una trayectoria cerrada de la partícula, pues el punto inicial y el final son los mismos y el trabajo es cero. No, la verdad no les sabría decir sobre la integral de área, si es si se puede poner como límites. O sea, para la integral cerrada yo creo que no, es como el ejemplo anterior, ¿no? Que es medio extraño. Porque, o sea, ¿cómo dices en qué punto, por ejemplo, consideremos la integral? Ahorita vamos a vernos el de una esfera, ¿no? Pero ¿cómo conoces cuáles son los límites? O sea, ¿cuál consideras como tu límite inicial de la esfera y tu límite final, ¿no? De la superficie de la esfera o de cualquier superficie cerrada, pues es como extraño. Pero, por ejemplo, para una superficie que no es cerrada, no sé, una lámina de cartón, por ejemplo, de cuadrada de longitud L, eh, pues aquí sí podrías calcular una integral que no sea cerrada, por ejemplo, y ponerle límites, ¿no? Una integral de área. Porque ahorita vamos a ver que en los ejemplos que vamos a ver, que justo vamos a elegir superficies que tengan simetría, o bueno, casos con simetría, entonces el campo va a ser constante y como el campo va a ser siempre paralelo al área, pues lo vamos a poder sacar de la integral, ¿no? Entonces, de hecho, está bastante. Ahorita vamos a ver un ejemplo parecido a esto, ¿no? Pero aquí sí podrías poner ciertos límites, ¿no? Que de hecho, para hacer la integral aquí, lo que tendrías que hacer es dividir
esto en el diferencial de área, lo escribes como dx dy y haces una doble integral desde em, sí, de 0 a L, porque pues tú estás sumando de aquí a acá, vale L para la longitud X y para Y también va de 0 a L. Entonces si tú haces, no sé, cualquiera de las dos que hagas, si haces de adentro hacia afuera, la primera integral evaluada desde 0 hasta L simplemente te va a dar L, L de Y y la integral de 0 a L, ¿no? Y se resolví primero la integral de 0 a L de dx. Y si se dan cuenta aquí realmente el L no depende del dy, ¿no? Entonces lo podemos sacar. Y ya me queda la integral de 0 a L de dy. Y esto va a ser L por L, que va a ser L cuadrado. Que si se fijan es el área del rectángulo, del cuadrado, ¿no? L cuadrado. Entonces, por ejemplo, para integrales de área que no sean cerradas, pues sí puedes poner límites. Pero yo diría que para integrales cerradas, pues está complicado. Ok, no sé si te ayudé un poco o te confundí más, pero bueno. Ok, este ejemplo tenemos una esfera que tiene una carga en la superficie, una carga Q. De hecho, ahí se muestra en la imagen, en la esfera. La carga es positiva, pero está solo en la superficie de la esfera. Es decir, que dentro de la esfera no hay carga, ¿no? Entonces, nos piden calcular, el problema te pide calcular el campo eléctrico primero dentro de la esfera, o bueno, sí, primero dentro de la esfera y después afuera a una distancia r del centro. Ambos casos a una distancia r del centro, ¿no? Pero el primer caso, la distancia r a la que quieres calcular el campo, va a ser menor que el radio de la esfera, ¿no? Entonces, ese punto en el que tú quieres conocer el campo o el que te están pidiendo está dentro de la esfera. Y el otro punto, como la distancia es mayor al radio de la esfera, pues está fuera de la esfera, ¿no? Entonces, como es una esfera, pues si se dan cuenta, vamos a hacer el caso. Ok, sí, vamos a hacer el caso. Primero vamos a hacer el caso de afuera. Creo que es más fácil. Entonces, nosotros tenemos esta esfera y de hecho aquí nos ayuda un poco el dibujo que nos dice superficies gaussianas en R igual a 2 veces el radio de la esfera. Que esto es lo mismo que... A ver, voy a dibujar una esfera, se supone. Supongamos que yo quiero conocer aquí el campo a una distancia r minúscula del centro. Entonces, pues yo dibujo una esfera, como nos decía el texto de arriba, ¿no? Tenemos que dibujar una superficie gaussiana tal que la superficie esté a esa distancia r en la que nosotros queremos conocer el campo, pues del centro de nuestro objeto o de de nuestra distribución de carga, ¿no? Entonces aquí como nos están pidiendo el campo a una distancia r mayor que r del centro de la esfera, que es nuestra distribución de carga, pues vamos a aplicar la ley de Gauss, ¿no? Que nos dice que aquí, por cierto, pues ya habíamos visto, como tiene simetría esférica, creo que no es tan difícil pensar que el campo eléctrico que emite esta distribución de carga va dirigido radialmente hacia afuera, ¿ok? Entonces nuestro producto punto entre el vector del campo eléctrico y el área, pues va a ser simplemente E por el área, porque el vector de área en una esfera también va radial hacia afuera. Em, en cada punto de la superficie, bueno, en este caso es de nuestra superficie gaussiana, ¿no? El área que estamos considerando. En cada punto de la superficie, el vector de área es un vector que se dirige hacia afuera de la esfera
Y como sabemos también que por la simetría del sistema, como es una esfera la que está produciendo el campo eléctrico, pues también va hacia afuera en la misma dirección radial, ¿no? Por eso el producto punto simplemente nos da el producto de las magnitudes, porque el coseno entre los dos vectores pues es igual a cero. Y el coseno de cero es igual a uno. Entonces teníamos que el campo eléctrico por el área es igual a la carga encerrada entre epsilon cero. Y el área, como les dije, el área es la que estamos considerando, es la de nuestra superficie gaussiana, la superficie imaginaria que dibujamos. Como tiene un radio r, la superficie de una esfera es 4pi por r al cuadrado. Y esto es igual a la carga encerrada entre epsilon cero. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada entre 4pi epsilon cero por r al cuadrado. Este es el campo cuando estamos afuera de la esfera, ¿no? A una distancia r. Que si se fijan es el mismo que si tuviéramos una partícula de carga Q concentrada en el centro de la esfera, ¿no? Veíamos que, porque esto es igual a la constante eléctrica por Q entre r cuadrado, ¿no? Entre la distancia al cuadrado. Entonces, si se fijan, es lo mismo que si tuviéramos una carga Q en el centro de la esfera y que esa produciera el campo. Para este caso en particular, en el que estamos afuera de la esfera, el campo producido por esta esfera a una distancia r minúscula de su centro es el mismo que si tuviéramos una partícula puntual, ¿no? Entonces, creo que es bastante parecido a lo que veíamos en gravitación. Creo que Luis les decía, ¿no? Que es como si, para este caso al menos, es como si toda la masa estuviera concentrada en el centro, ¿no? Imagínense que ustedes aquí tuvieran un planeta, pues realmente, bueno, aquí estamos considerando que no hay carga dentro de la esfera, ¿no? Entonces es un poco diferente. Ahorita vamos a ver un ejemplo más parecido a lo de planeta. ¿Ok? Y ese era para el campo eléctrico a una distancia r desde el centro, pero afuera de la esfera, es decir, un radio, una distancia r mayor que el radio de la esfera. Y ahora para una distancia r menor que el radio de la esfera, pues ahora para la superficie simplemente vamos a hacer una superficie más pequeña. Mm, bueno, supongan que tenemos una superficie de radio, una superficie gaussiana que es la que nos imaginamos, de radio r minúscula. Como obviamente, como otra vez tenemos, em, como otra vez tenemos simetría esférica, pues son paralelos, ¿no? El vector área y el vector de campo eléctrico. Entonces tenemos que el campo eléctrico por el área en magnitud es igual a la carga encerrada entre epsilon cero. Pero aquí hay un gran detalle, ¿no? Y es que nosotros ahora estamos considerando un punto o una superficie gaussiana dentro de nuestra esfera que está cargada en la superficie, ¿no? Pero la superficie se concentra, la carga de la esfera está solo en la superficie, ¿no? Dentro de la esfera esta que estamos considerando no hay ninguna carga, entonces la carga encerrada es igual a cero. Entonces, el campo eléctrico a una distancia de r menor que r, es decir, el campo eléctrico dentro de una esfera que está cargada en su superficie es igual a cero. Es decir, dentro de la esfera no hay campo. De hecho, no sé si dice algo aquí. Creo que sí. Pero el ejemplo clásico es que a esta esfera se le llama una esfera conductora de radio R, donde toda su carga está distribuida en la superficie. ¿Esto por qué? Porque para un conductor, ya no lo vimos la clase pasada, pero venía en las diapositivas. Y es que conductor, conductor, para un conductor eléctrico, las cargas
se distribuyen solo en la superficie. ¿Qué significa esto? ¿Alguien que me quiera ayudar? Que, o sea, básicamente el hecho de que se concentre por afuera, ¿no? En el Sí, borde, significa que está en una situación electrostática. Entonces el campo que está dentro debe ser igual a cero porque pues ninguna partícula dentro está moviendo, ninguna carga, pues. sí, le sabes más que yo y todo. Bueno, em, sí, como la carga en un conductor se distribuye solo en la superficie, significa que dentro del conductor, es decir, imagínense el caso de aquí que tenemos, ¿no? El de arriba. Tenemos el conductor que tenemos es una esfera, pero pues entonces como la carga se distribuye solo en la superficie, dentro no hay campo. Pues entonces esto es como una ley de la física o algo que pueden dar por hecho más o menos. Y es que en cualquier conductor, no importa su forma, no importa si la carga es positiva o negativa en la superficie, el campo dentro de un conductor va a ser igual a cero. Y esto ocurre pues porque si ustedes hicieran la ley de Gauss, independientemente que no, esto no sea una esfera, esto puede ser, por ejemplo, una caja, o sea, un cubo, o realmente puede ser cualquier superficie que ustedes se imaginen. Hace rato no lo platicamos, se me fue el rollo, ahorita que les estaba explicando lo de los límites. Y es que una superficie cerrada, cuando me refiero a una superficie cerrada, es una superficie que encierra un volumen. Soy malo dibujando, ¿no? Voy a volver a dibujar la esfera, aunque no sea una esfera como tal. Bueno, apréndanselo mejor, la verdad. Creo que sí lo pueden aprendérselo así con puro texto. Y es que lo voy a poner más aquí, con un textito aquí. Aquí realmente hay formas como más formales de describirlo ya con matemáticas muy feas. Pero a mí me parece suficiente con esto, la verdad. Que una superficie cerrada. Se me está yendo el internet. Qué rollo. ¿Me escuchan? No, ¿verdad? ¿Me escuchan? Se me estaba yendo el internet. Ah, ¿están ahí? Hola, hola, hola. Sí, Ah, ok. ya un poquito. Una disculpa. Pero bueno, esto les puede servir para después, ¿no? Para no confundirse. Y es que, sí. Nosotros cuando aplicamos la ley de Gauss, pues elegimos como nuestra superficie gaussiana una superficie cerrada, ¿no? Una superficie que encierra un volumen. Una superficie abierta, por así decirlo, es la que no encierra un volumen, que es el caso que vimos ahorita de una lámina cuadrada. Pues no, no está encerrando un volumen, ¿no? O sea, sigue siendo un área, sigue siendo una superficie como tal, pero no es una superficie cerrada porque no encierra un volumen. Una superficie cerrada, pues, por ejemplo, una esfera, la superficie de la esfera es lo que está como por fuera. Bueno, en la superficie creo que ya saben a qué se refiere. Pues sí es una superficie cerrada porque está encerrando un volumen dentro de la esfera. Y pues esto es como algo que se explica para no confundir los casos de una superficie en los que aplicamos la ley de Gauss o las superficies que escogemos para una ley de Gauss, ¿no? Porque
pues no es lo mismo, o sea, en los ejemplos que vamos a ver no vamos a elegir como superficie gaussiana una superficie no cerrada. Y en el electromagnetismo también les va a servir bastante esto, que se trabaja con superficies cerradas en algunas cosas. Bueno, sí queda clara esta parte que para un conductor la carga se distribuye solo en la superficie y no dentro del conductor, y que el campo eléctrico dentro del conductor es cero porque dentro del conductor la carga encerrada es igual a cero y pues por lo tanto no hay campo. ¿Todo bien con eso? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, ok. vamos a continuar con otro ejemplo. Este igual es el de una esfera, pero es un poco diferente. Miren, no sé si ahí se ve bien. Ok. En el ejemplo anterior lo que veíamos era una esfera cargada con carga Q en la superficie, ¿no? Una esfera conductora con carga Q en su superficie. Y el ejemplo que vamos a ver ahora es el de una esfera cargada uniformemente. Mira, nos dice una esfera aislante con carga uniforme. ¿A qué se refiere con carga uniforme? Pues que podemos, cuando la carga es, o la carga o la masa en otros ejemplos es uniforme, quiere decir que nosotros podemos escribir, podemos definir una cantidad que la solemos llamar densidad. Para la masa, pues se le llama densidad de masa y para la carga se le llama densidad de carga, aunque se suelen utilizar las mismas letras. Como está cargado uniformemente, podemos definir una cantidad que se llama densidad de carga ρ, que es bueno, también llamada en este caso densidad de carga volumétrica, que es la carga por unidad de volumen. En este caso en específico, nosotros vamos, como estamos trabajando con una esfera, o sea, aquí no estoy hablando de la superficie gaussiana, ¿no? Aquí estoy hablando de la esfera del ejemplo, o sea, nuestra distribución de carga, que es una esfera cargada uniformemente, ¿no? Y el volumen porque aquí, pues para definir una densidad, o sea, estamos hablando de cómo se distribuye la carga a lo largo del volumen de este cuerpo, ¿no? En este caso, entonces vamos a considerar el volumen del cuerpo que está cargado. Para ello, pues el volumen de una esfera es simplemente 4 tercios de pi por el radio de la esfera al cubo. Y pues podemos como definir esta cantidad de la densidad, ¿no? Ok, ahora vamos a ver más sobre eso. Entonces, pues el ejemplo, el ejemplo nos pide calcular uno, el campo dentro de la esfera y dos, el campo fuera de la esfera, igual que antes, ¿no? Entonces, vamos a analizar primero el campo dentro de la esfera. Entonces, para una distancia del centro r menor que el radio de la esfera, es decir, vamos a considerar un punto dentro de la esfera, o dicho de otra forma, vamos a considerar una superficie gaussiana de radio r menor que r. La superficie gaussiana va a ser esta esfera de morado, ¿no? La superficie de carga que está cargada es la verde, por así decirlo, la esfera. La superficie gaussiana aquí la estamos considerando como la morada. Entonces, obviamente, o como antes, hoy tenemos la misma simetría, ¿no? La simetría esférica donde el campo por el área, que el área de nuestra superficie gaussiana pues es 4pi eh, por el radio al cuadrado, el radio r minúsculo, el radio de la superficie gaussiana, va a ser igual a la carga encerrada. Es el ejemplo que veíamos la clase pasada, que se me acabó la pila del lápiz y ya no lo vimos bien, de hecho. Entonces tenemos que el campo
adentro de la esfera va a ser igual a la carga encerrada entre 4pi por epsilon 0 por la distancia al cuadrado, ¿no? La distancia desde el centro de la esfera al punto donde queremos conocer el campo. Sin embargo, aquí nuestra carga encerrada, pues no es la carga total de la esfera, ¿no? No podemos decir que esta carga Q es igual a la carga encerrada. ¿Por qué? Porque, pues al estar en un punto dentro de la esfera, como estamos hay una carga fuera de esta superficie gaussiana que corresponde a la esfera, es decir, que corresponde a esta carga Q, pero que sin embargo no está encerrada por la superficie gaussiana, ¿no? Entonces, de aquí simplemente podemos ver que la carga encerrada es distinta. La carga encerrada es distinta que la carga total, ¿no? Porque fuera de nuestra superficie gaussiana hay carga debida a la esfera, pero esta carga no está encerrada por nuestra superficie gaussiana. Entonces, nosotros vamos a utilizar este hecho de que está cargada uniformemente y como habíamos visto en los ejemplos de gravitación que lo vieron con Luis, lo único que vamos a considerar aquí como carga encerrada, pues es lo que está como dentro del cascarón, ¿no? El cascarón aquí lo estamos considerando como nuestra superficie gaussiana de radio R minúscula. Entonces, como está cargada uniformemente, realmente si consideramos una esfera, esta es la esfera de la superficie gaussiana, pero la carga encerrada dentro de esa superficie gaussiana es una esfera cargada del mismo radio de que nuestra superficie gaussiana, ¿no? Entonces, de hecho, y esto ya lo habían visto con las masas, ¿no? Que como están considerando densidades iguales para dos esferas diferentes de la esfera, para dos, sí, de dentro de la esfera, valga la redundancia, igualamos las densidades y nos queda que la carga encerrada dentro de nuestra superficie gaussiana entre 4 tercios de pi por el radio de nuestra superficie gaussiana. Recordemos que este va a ser la carga encerrada en la superficie gaussiana y el volumen de la superficie gaussiana. Esto va a ser igual a la carga total Q entre 4 tercios de pi por el radio total de la esfera al cubo, perdón. Entonces se nos va a cancelar esto y nos va a quedar que la carga encerrada va a ser igual a la carga total por el radio al cubo de la superficie gaussiana o, dicha de otra forma, la distancia desde el centro hasta el punto donde queremos conocer el campo, porque como veíamos en el texto de arriba del libro, nuestra superficie gaussiana la escogemos o la imaginamos de tal forma que el punto en el que queremos conocer el campo esté en la superficie, ¿no? De la superficie gaussiana. Entonces, sustituyendo el valor de la carga encerrada, nos queda que el campo a una distancia r del centro dentro de esta esfera cargada uniformemente va a ser igual a q por r al cuadrado entre 4pi epsilon 0 por r cuadrado r cubo, ¿no? Si se fijan, se nos cancela aquí un poco y nos queda que el campo dentro de la esfera va a ser el siguiente. Esa es la magnitud del campo. Si quieren saber la dirección, pues realmente como estamos considerando una carga positiva, pues iría radialmente hacia afuera. Es decir, con un vector unitario radial aquí. Y pues este sería el valor del campo dentro de la esfera, ¿no? A una distancia r minúscula. Si se dan cuenta, el otro caso no lo vamos a ver, yo creo, para avanzar más rápido, que es para una distancia r mayor que el radio de la esfera. Porque la carga encerrada pues es simplemente la carga total, ¿no? No hace falta hacer una proporción, pues porque simplemente la carga encerrada es la carga encerrada la carga encerrada es la carga total de la esfera, ¿no? No hay mucho chiste. Y si se dan cuenta, pues el campo afuera de la esfera, miren, aquí está nuestra gráfica del campo eléctrico a partir de la distancia. Si se dan cuenta, donde es en este tramo que representa el centro dentro de la esfera, que es desde un radio r igual a 0,
o más bien una distancia igual a cero desde el centro hasta una distancia r igual a r, pues crece linealmente, ¿no? El campo eléctrico crece linealmente dentro de la esfera, que era lo que veíamos aquí. Esta parte pues es constante, ¿no? Esta parte realmente pues no varía dentro de la esfera, por lo que sí varía, porque esta es la carga total y este es el radio de la esfera, ¿no? Y estas son constantes. Lo que sí varía es la distancia al centro de la esfera conforme nos vamos moviendo, ¿no? Aquí desde este punto, desde el centro, hacia más puntos hacia afuera, pero que permanecen dentro de la esfera cargada. Entonces vemos que dentro de la esfera tenemos un crecimiento lineal del campo, pero una vez salimos de la esfera, tenemos este de crecimiento que es de 1 entre la distancia al cuadrado, ¿no? Que era lo que veíamos en los otros ejemplos en donde encerramos una esfera y que para distancias mayores al radio, el campo eléctrico es como si tuviéramos una carga puntual o como si toda la carga de la esfera estuviera concentrada en un punto en el centro, ¿no? Si se dan cuenta, para distancias mayores al radio de la esfera es como si toda la carga estuviera concentrada en el centro de la esfera, que era lo mismo que veíamos en gravitación, ¿no? Ya habíamos platicado igual, bueno, con Luis. Y aquí esta línea, según yo, no es discontinua, de hecho no lo es. Por ejemplo, si analizamos el caso en el que el radio es igual a R, coinciden ambas fórmulas, de hecho. Si aquí hacemos em, para una distancia igual a el radio de la esfera, es decir, si nosotros queremos conocer el campo en la superficie de la esfera cargada, pues va a ser simplemente en magnitud, va a ser igual a Q por R entre 4pi epsilon 0 por R al cubo, se cancela y nos va a quedar Q entre 4pi epsilon 0 por el radio al cuadrado, ¿no? De la esfera. ¿Por qué? Porque estamos considerando un punto, pues que está en la superficie de la esfera. Y si lo aplicamos con la otra fórmula, pues lo único sería cambiar, aplicar que el radio, que la distancia del centro sea el radio de la esfera y nos quedaría igual la misma fórmula, ¿no? Entonces, es esto que estamos haciendo aquí es bastante útil, lo van a aplicar muchas veces en problemas de física y es verificar que en la frontera, se le llama así, verificar que en la frontera eh, pues coinciden los resultados, ¿no? Que no hay una discontinuidad, o sea, aquí es continuo, ¿no? ¿Qué se le llama continuo? Que si estás considerando el caso aquí desde dentro, pues aquí en la frontera entre dentro, en la frontera que hay entre lo que está dentro de la esfera y lo que está afuera, los resultados deben de coincidir. Si no coincidieran, aquí simplemente en la gráfica habría un punto hueco y significaría que en ese punto es discontinuo. La gráfica es discontinua, el campo sería discontinuo, por así decirlo. ¿Todo claro en esta parte? Sí. Bien. Ok, vamos a ver. Ya vimos los de las dos esferas. Vamos a ver este ejemplo ahora. Creo que ya quedó más o menos claro para lo de las esferas. Ya sea si son conductoras o aislantes, pero cargadas uniformemente o distintos ejemplos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podemos calcular el campo em, a una distancia r que está dibujada aquí. En este caso ya ponen la superficie gaussiana, ¿no? Pero imagínense que tienen una varilla, por así decirlo, no sé cómo le llaman aquí, le llaman em, un conductor cargado de longitud infinita. Es como si ustedes tuvieran un cable básicamente de longitud infinita que está cargado, o una línea, una varilla, pues, por así decirlo, que tiene una carga. En este caso vamos a analizar el de la carga positiva, que por cierto, aquí no lo comenté,
pero esto es válido, estos resultados son válidos sin importar el signo de la carga. Si ustedes quieren conocer el resultado para una carga negativa, pues simplemente sustituyen aquí Q por menos Q y lo que van a obtener es que aquí vectorialmente van a tener un menos y eso significa que el campo va hacia adentro, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si tú tienes una carga negativa, sabes que el campo siempre está dirigido hacia adentro de la carga negativa, es decir, que está yendo radialmente hacia adentro. Entonces, pues tendría sentido, ¿no? Aquí simplemente sustituirías por el signo de la carga. Vamos a ver este ejemplo en el que tenemos una, como les digo, una especie de varilla cargada o una línea de carga y queremos conocer, si tienen la línea, queremos conocer el campo en este punto, el campo eléctrico a una distancia r, pues aquí ya nos está haciendo un spoiler, quizá les debí de haber preguntado qué superficie era la mejor de utilizar, pero pues vamos, ya vamos viendo, ¿no? Que la mejor superficie aquí para utilizar por simetría ya no es una esfera, sino que es un cilindro de radio r igual a la distancia que queremos conocer el campo, ¿no? Y pues en este caso lo pusieron de longitud L, pero realmente la longitud no importa mucho. Ahorita vamos a ver que em, este cilindro, si quieren, puede tener longitud infinita y no cambiaría mucho. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, voy a dibujar la varilla. Por ejemplo, vamos a considerar el punto aquí a una distancia r. Hay algo aquí que no les puedo demostrar del todo. Con cálculo tal vez podría, pero quiero que me crean otra vez que este tipo de argumentos simétricos, por algo estamos utilizando un cilindro, ¿no? Y es porque algo se nos va a eliminar a partir de utilizar esto, ¿no? Porque va a ser más fácil. El otro día vimos un ejemplo de simetría en el problema del triángulo. Vimos que el campo eléctrico en la componente X era igual a cero, ¿no? Pues aquí va a pasar algo similar. Y es que el campo eléctrico en la dirección X va a ser igual a cero. Es decir, en la dirección que va a lo largo que va a lo largo de la dirección del cable o de la varilla o como le quieras llamar, va a ser el campo eléctrico igual a cero en esa dirección. ¿Por qué? Porque realmente como tienes un cable infinitamente largo, si tú consideras un punto aquí, siempre de ambos lados tienes las mismas contribuciones. Miren, estoy dibujando los campos. Bueno, se supone que estoy dibujando los campos hacia un punto en común. Si se dan cuenta, creo que aquí, o sea, sé que está feo, pero creo que con eso simplemente entendieron la idea, ¿no? Que como hacia los dos lados tienes infinita carga en ambas direcciones, pues simplemente siempre hay una contribución del otro lado que te va a cancelar. En un lado izquierdo siempre hay una contribución que te va a cancelar la del lado derecho, independientemente de qué punto estés considerando. Entonces, pues simplemente en X no va a haber campo. Sin embargo, pues en la dirección radial sí vamos a tener un campo. En la dirección radial, pues no se va a cancelar. Em, sí, ok. Bueno, entonces aplicando ley de Gauss. Ah, por cierto, aquí lo más formal, como teníamos una integral, pues realmente aquí tenemos que sumar todos los campos por todas las áreas. Y esto igual a la carga encerrada entre epsilon cero. Esto lo vamos a llamar como em, ok, sí, sí, está bien. Ok, esto es más difícil de explicar, voy a argumentar bien. Y es que, por ejemplo,
Para el campo que está atravesando esta superficie, que está atravesando esta lámina del cilindro, pues simplemente el flujo eléctrico es el valor del campo en ese punto de la superficie por el área del cilindro, ¿no? Y para todos estos puntos en la superficie, em, pues es lo mismo. O sea, bueno, sumando todas las contribuciones en esto, como tiene simetría radial aquí, por así decirlo, realmente todos estos puntos en la superficie que estoy dibujando están a la misma distancia de la varilla, ¿no? Obviamente la superficie gaussiana la estamos dibujando como alrededor de la varilla de forma que tenga simetría para que el campo en todos estos puntos sea lo mismo. Y en todos estos puntos estamos considerando que el campo es perpendicular, digo, es paralelo al área, ¿no? Al área en ese punto, ¿no? Porque como les digo, el área va hacia afuera radialmente para este tipo de superficies. Y pues ya habíamos visto que en este punto el campo va en dirección radial y la superficie, el área, también va en esa dirección. Entonces, ya tenemos la contribución del campo que va en dirección radial para este área de aquí. Pero también tenemos que sumar la contribución del campo que va en esa dirección para las tapas del cilindro, ¿no? ¿Cuál va a ser el flujo eléctrico debido al campo que va hacia arriba para las tapas del cilindro? ¿Alguien me puede decir? El flujo eléctrico. Bueno, La integral. mm, lo puedes tomar así como el producto punto. O bueno, el producto punto de, o sea, de ya integrado pues con el área simplemente y el vector eléctrico. A 4pi por radio al cuadrado por el campo eléctrico. Ajá. No, Eso. Ah, no. Eso es para una esfera, ¿cierto? sí, ok. Sería 2pi por radio por el. No, espérame, lo voy a dividir. Voy a llamar al área que está como, no sé cómo llamarle, a la lámina. Si tú desenrollas el cilindro, bueno, a esta área, lo voy a dibujar aquí, lo voy a poner aquí como dibujo. Lo voy a llamar área 3. A la tapa de acá le voy a llamar área 1. Y a esta le voy a llamar área 2 en la otra tapa, ¿no? Y al campo lo voy a dividir en dos componentes. En la componente que va, eh, el campo que va hacia arriba le voy a llamar E1 y el campo que va en la dirección X le voy a llamar E2, que ya vimos que es cero, ¿no? Por simetría. Entonces, básicamente hacer la integral, por así decirlo, del flujo eléctrico es sumar todas estas contribuciones, es decir, el E2 por el área 1 más el E2, eh, E1 por área 1 más E1 por área 2 más E1 por área 3 más. Hacer la integral es lo mismo que sumar todas estas contribuciones, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Espero que sí. Bueno, como en la dirección en X el campo es igual a cero, pues simplemente todos estos términos se nos van, ¿no? Para el flujo, estamos calculando el flujo eléctrico, ¿no? Pero sale del producto punto, ¿verdad? Perdón, sí. No lo escribí con producto punto, pero sí ese era parte de lo que les quería explicar básicamente. Ok, lo voy a poner aquí. Que realmente es lo mismo que hacer la integral, puedes hacer esto. Ok, esto ya habíamos dicho que como E2 es igual a cero, se nos van. Y ahora, em,
pues para nos quedan las contribuciones del campo en la dirección radial, ¿no? Que ese campo no es igual a cero. Sin embargo, aquí, como les dije, que el vector área en cada punto es como perpendicular. Ahí medio lo dibujé los vectores de área. Pues para el área 1 por el vector de campo E1, el vector en la dirección radial por el área de la tapa 1, pues es cero, ¿no? Porque son perpendiculares. Miren, la tapa va en la dirección X, el campo, digo, el vector de área en la dirección X va en la dirección, sí, va en la dirección X para la tapa 1 y el campo va en la dirección radial, ¿no? Entonces son perpendiculares, se nos va. ¿Por qué? Porque pues el producto punto de dos vectores que son perpendiculares es igual a cero y lo mismo para la otra tapa. Entonces, esta era como la demostración de por qué solo nos queda la contribución de este área, ¿no? Del área de aquí, de esta parte del cilindro, por eh, sí, en este punto, en el punto a una distancia R, em, la contribución de entonces del flujo eléctrico va a ser igual a E. Aquí ya simplemente lo voy a poner E por A, que como solo nos quedó un término al final, el flujo eléctrico es esto, ¿no? Que es igual a el campo eléctrico por el área de nuestra superficie gaussiana. ¿Cuál es el área que estamos considerando aquí? El que estábamos considerando para esta contribución. Esta área, ¿no? ¿Cuánto vale esta área? 2πr Dos por L. pi por radio. Ajá. Así es. Entonces, el campo eléctrico a una distancia R de nuestra línea de carga. En un momento. Ok. Me imagino que aquí ya se deben de estar preguntando. ¿Me escuchan? Sí, Me imagino que aquí Sí, ya se deben de estar preguntando qué rollo con la carga encerrada, ¿no? Porque aquí solo escribí el área, ¿no? De la superficie que contribuye al flujo eléctrico, las demás áreas no, porque no tienen contribución. Como vimos aquí, la contribución era igual a cero para el flujo eléctrico. Pues, ¿qué pasa con la carga encerrada, no? Porque, pues, si es una línea infinita, pues tiene infinita carga o qué rollo. Entonces, lo que hacemos aquí es definir una cantidad que llamamos densidad lineal de carga. Ok, sí. Igual la carga, no mentiras, aquí no, la carga no sería infinita, ¿no? Porque es la carga encerrada y la carga que encierra nuestra superficie gaussiana es la que se mira aquí en el dibujo, ¿no? Ahí mala mía, me confundí. Pero sí, o sea, la carga no es infinita, pero esto les puede ser de utilidad porque pues realmente tampoco conocemos esta carga que solo encierra nuestra superficie, porque nuestra superficie gaussiana, pues nosotros la definimos, nosotros la imaginamos, no es como parte del problema que te diga, la carga que está encerrada por una superficie, por un cilindro de radio R y longitud L, es tal, esa carga. No, pues no, porque realmente nosotros estamos definiendo una superficie con radio R, un cilindro con radio R en la distancia en la que nosotros queremos conocer el campo, ¿no? Y la longitud L, pues realmente nosotros también la definimos. Pero ahorita van a ver que va a ser indiferente realmente
de cuánta longitud sea este cilindro o que sea infinito, porque consideramos obviamente que esta varilla, pues de alguna forma está cargada uniformemente y definimos esta cantidad, que es la densidad lineal de carga. Entonces, para un segmento de longitud L, es decir, este, con carga Q, pues tiene una densidad lineal de carga lambda. Entonces, lo que voy a hacer va a ser sustituir aquí la carga entre L por la densidad lineal de carga y me va a quedar 2pi lambda entre 2pi epsilon 0 por el radio del cilindro, que el radio del cilindro no es más que la distancia a la que queremos conocer el campo eléctrico, la distancia desde este cable, ¿no? ¿Sí se entendió esta parte? O sea, esto lo hacemos Sí, sí. porque realmente la longitud de L em, no es un dato que nos dé el problema, ¿no? Al final el problema lo que nos pregunta es, pues, ¿cuál es el campo eléctrico a una distancia R de un cable infinito cargado eléctricamente, ¿no? Entonces, pues tenemos que dejar, eh, bueno, lo que sí nos dice, normalmente el problema nos va a decir que tiene una densidad de carga lineal lambda, que es diferente, ¿no? A la densidad ρ, porque la densidad ρ es una densidad de carga volumétrica, que es carga entre volumen, pues esta es carga entre longitud. Bueno, entonces, estos resultados igual vienen al final del libro, pero les voy a pasar lo que estamos viendo ahorita, porque estos resultados sí son importantes que se los aprendan. Los pueden deducir a medio examen, pero la neta les va a ahorrar un chingo de tiempo sabérselos ya de memoria, porque son casos muy generales que vienen en todos los libros y que son los básicos, pues tampoco no vamos a ver un ejemplo súper difícil que necesiten hacer una integral, como les dije, así súper extraña. Estamos analizando como los casos más ideales, por así decirlo. Y aquí es interesante ver que el campo eléctrico depende sobre uno entre R, ¿no? O sea, si ustedes dibujan la gráfica de E por R, va a tener así, va a ser una hipérbola, ¿no? Entonces, a distancias muy largas, de hecho lo voy a dibujar. Si hacemos una gráfica eh, del campo eléctrico, en función de la distancia R, desde el cable hacia pues cualquier punto del espacio, ¿no? Em, o sea, el campo eléctrico no está definido, ¿no? Para R igual a cero. Aquí es diferente a lo que veíamos antes. em, pues no puedes dividir entre cero, ¿no? Entonces no puedes calcular el campo literalmente dentro del cable, ¿no? Del cable cargado. No puedes tener una distancia, no puedes calcularlo ahí dentro. Lo que sí puedes hacer, bueno, dibujé muy mal, ahorita lo había dibujado mejor cuando era como una con el láser. Pero bueno, imagínenselo más o menos. De hecho, eh, pueden buscar esta función, ¿no? Pueden dibujarla en Desmos o en GeoGebra, que es uno entre R, o pueden buscar en Google también. Y básicamente se comporta más o menos parecido así. Eh, y pues se pueden dar cuenta que se va haciendo más pequeño, ¿no? A distancias más grandes. Y básicamente cuando te pidan calcular el campo eléctrico a una distancia muy lejana al cable, pues esto se va a hacer prácticamente cero, ¿no? Si se dan cuenta que se va haciendo cada vez más pequeño, se hace casi cero, ¿no? Para distancias muy grandes.
Que pues tiene sentido, ¿no? Mientras más te alejes, más débil tiene que ser el campo de respecto a este cable. ¿Ok? Y pues también vemos, ¿no? Que si está cargado más densamente, pues también va a ser mayor el campo. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Es importante que se lean los capítulos. Les dije el otro día, ¿no? Que, o sea, todo lo que viene aquí es bastante completo para lo que necesitamos para el nacional. O sea, sé que las integrales son enredosas y luego a veces viene mucho texto, pero sobre todo los ejemplos creo que son bastante buenos, ¿no? Todo esto lo estoy sacando del Semansky, de la edición 12, pero realmente da igual cuál edición utilice. Mientras sea ya, la 11 nunca la he visto, o sea, ya la 11 ya debe tener como 30 años yo creo, pero a partir de la 12, la 13, la 14 y la 15 pueden usar cual sea, ¿no? Luego les pasa lo que a mí el otro día en la diapositiva que elegí unas diapositivas de hace 20 años y me ponía el número de líneas y se dan cuenta aquí en ningún momento el libro te lo menciona. O al menos no lo necesitas para hacer cálculos, ¿no? Y en la diapositiva sí venía. Bueno, eh, vamos a ver este ejemplo. Nos pide calcular, bueno, primero tenemos una lámina plana infinita cargada. Eh, Básicamente ustedes imagínense una lámina realmente de cualquier, no sé, da igual cómo se la imaginen porque literalmente es infinita, ¿no? No importa mucho, o sea, no es como que puedas definir ciertas dimensiones para la lámina, simplemente traten de imaginarse como si tuvieran una lámina infinita y que está cargada eléctricamente, que tiene una densidad, aquí vamos cambiando, ¿no? Una densidad superficial de carga ρ, que denotamos con la letra sigma minúscula. Para densidad lineal solemos denotar con lambda, para densidad superficial, en este caso es de carga, es con sigma, y para volumétrica con ρ. Y en este caso pues es carga entre área, ¿no? Suponemos que está cargada uniformemente con esta densidad de carga superficial. Pues realmente no podemos conocer el valor del área como tal, ni tampoco el de la carga, porque es una lámina infinita. Aunque sí pudiéramos conocer, eh, ¿cómo se dice? Si pudiéramos conocer el valor que encierra nuestra superficie, ¿no? O sea, el valor de la carga aquí que encierra en cilindros sí lo podríamos conocer, ¿no? Simplemente si supiéramos el área, pues simplemente la carga dentro de aquí pues sería pi por radio al cuadrado, la carga que está aquí dentro de esta parte del cilindro, ¿no? Que está atravesando el cilindro ahí, por la densidad lineal, por la densidad superficial de carga, ¿no? Sería pi por radio al cuadrado por sigma igual a la carga. Pero pues como realmente estamos buscando ejemplos para cualquier distancia, bueno, ahorita vamos a ver eso. Ok, entonces, pues vamos a hacer lo mismo que antes, ¿no? Queremos conocer el flujo eléctrico. Otra vez vamos a definir, eh, ok, mm, sí, vamos a definir dos campos eléctricos, los que van en estas direcciones, que tienen la misma magnitud porque están básicamente a la misma distancia eh, de la lámina, ¿no? El cilindro lo estamos poniendo literalmente a la mitad de la lámina. Entonces, el flujo eléctrico va a ser igual a el campo, voy a llamarle campo uno al que va en estas direcciones. Sí, el otro también va a ser campo uno porque tiene la misma magnitud. Y en esta dirección radial definimos un campo 2 que por simetría del sistema va a tener magnitud cero, ¿no?
No sé si se dan cuenta, pues la lámina como es infinita, si ustedes quieren calcular el campo eléctrico a una distancia aquí, pues realmente hay, hacia el otro lado hay infinitas componentes que van a cancelar las infinitas componentes que hay del otro lado, ¿no? Entonces, pues simplemente el campo en cualquier punto de la lámina eh, es igual a cero, ¿ok? Entonces tenemos, bueno, las contribuciones del campo E2, que ya definimos que es cero, las voy a ignorar, entonces voy a poner solo las del campo E1, que tenemos E1 por el área 1, que es el de la tapa de aquí, área 1, área 2, más E1 por el área 2, más E1 por el área 3 es la de aquí, la que, igual en la misma notación que antes para las áreas, ¿no? La misma notación que utilizamos antes, y, em, ok, pues aquí hay algo a notar. em, estas dos contribuciones tienen el mismo valor, ¿no? Porque, pues por simetría, estos dos puntos de aquí están a la misma distancia. Sí. Aquí realmente no estamos calculando como para un radio en específico el campo. Lo estamos calculando para, bueno, en este ejemplo, nuestra superficie, pues el campo lo estamos como calculando aquí en un punto, en la tapa, porque tiene el mismo valor del otro lado también. Em, Según yo, este ejemplo es como para calcularlo en realidad en cualquier punto del espacio a partir de una lámina infinita, ¿no? Bueno, entonces el flujo eléctrico va a ser igual a... Ah, aquí miren. Esta contribución va a ser igual a cero, ¿no? Porque el campo va en perdón, el vector de área va en la dirección radial. Otra vez se me olvidó poner lo de los puntos. Esto va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque como bien decíamos, el campo... Sí, ok. Realmente creo que por simetría también se te cancela, ¿no? Porque todas las contribuciones que están como de este lado también las tienes del otro. Y pues aquí justo en el medio pues no tienes campo, ¿no? Pero de todas formas... Ah, no. Perdón, ese es para el otro campo que ya habíamos visto que era cero. Pero el flujo eléctrico o la contribución del flujo eléctrico sobre esta área debida al campo eléctrico que va en esta dirección, pues es cero porque son perpendiculares. Bueno, entonces nos queda el campo eléctrico, que como solo tenemos una componente, pues ya lo voy a escribir solo como E, por A, pero tenemos dos veces la misma contribución, porque como veíamos, el flujo eléctrico, estos dos, valen lo mismo el campo eléctrico porque están a la misma distancia de la lámina, ambos puntos, y pues el área también es la misma, ¿no? Porque son las áreas de las tapas del cilindro. Y esto tiene que ser igual a la carga encerrada entre epsilon cero, ¿no? Por ley de Gauss. Entonces, en las áreas habíamos dicho que son pi por radio al cuadrado, ¿no? Que de hecho, pues no las voy a escribir porque como nos están dando la densidad superficial de carga, lo voy a escribir solo en términos eh, de la densidad, ¿no? O sea, pasé el área dividiendo para acá y la carga entre el área, pues es simplemente la densidad superficial de carga, ¿no? Entre epsilon cero. Entonces tenemos que el campo eléctrico en el espacio, mm, sí, el campo eléctrico, por ejemplo, en este punto de aquí, debido a una lámina infinita cargada eléctricamente, va a ser simplemente sigma, la densidad superficial de carga de la lámina, entre 2 epsilon cero. Sí, quedó claro todo aquí. No me salió nada mal.
Ay, Sí, está bien. ok, muy bien. Estos resultados igual son de aprenderse, ¿eh? O sea, que está muy fácil. O sea, el campo eléctrico debido a una lámina infinita cargada es simplemente sigma entre 2 epsilon cero. Aquí se me olvidó poner lo de los vectores, ¿no? Pero, o sea, esto lo... Ah, ya me acordé. El vector está simplemente dado, el vector se lo pones tú como, se podría decir que te lo tienes que imaginar, o sea, tienes que tener bastante intuición para ponerle la dirección vectorial, porque pues realmente como estamos haciendo productos puntos, de aquí no te queda ningún vector, ¿no? Entonces el vector se lo tienes que poner tú, pues, que realmente en los ejemplos que estamos viendo no es difícil de ver, ¿no? Aquí simplemente, eh, no sé, le puedes poner un vector en Y, por así decirlo, si quieres, o en X, por así decirlo, como le quieras llamar a esta componente. Ya sabemos que en las demás componentes no, eh, sí, sí, bueno, o sea, por simetría del sistema tan solo, ¿no? O sea, como las cargas van hacia afuera, eh, pues los campos eléctricos van en estas direcciones, ¿no? O sea, imagínense los campos eléctricos que produce esta distribución de carga. O sea, todos los campos eléctricos que produce esta lámina, pues van en esta dirección, ¿no? Y pues sí, como es está cargada positivamente, ¿no? Si estuviera cargada negativamente, iría en la dirección contraria, ¿no? Entonces aquí lo del vector lo voy a quitar porque realmente ya es arbitrario, ¿no? O sea, si yo quiero poner mi eje X, eh, si yo quiero poner mi eje X en esta dirección, pues entonces va a ser X y va a ser positivo, ¿no? O sea, depende de hacia dónde, depende de su sistema de referencia que ustedes definan, ¿no? Lo que sí está claro es que si ustedes cambian aquí el signo de la densidad de carga, es decir, que si sea negativa, pues va a ir en dirección contraria de que si fuera positiva. Y también en cuestiones de la dirección, lo que sí tenemos seguro es que el campo tiene que ir hacia afuera de la lámina. Si es positiva, está cargada positivamente, y si la lámina está cargada negativamente, el campo en cualquier punto que ustedes consideren siempre se va a dirigir hacia la lámina, ¿no? ¿Sí queda claro esa parte? Sí. Bien. Y creo que este ya va a ser el último ejemplo que veamos ahorita. Igual en el libro tienen, yo creo que son los más importantes, pero en el libro también viene mejor explicado. Les voy a mandar literalmente, solo son 11 páginas en donde viene todo esto. Y también viene más sobre, creo que sobre campos eh, en la superficie de un conductor. Eso estaría bien que lo chequen. Ya ahorita no me va a dar tiempo para verlo, pero pues la, cue- eh, para estar en la Olimpiada tienen que estudiar mucho por su cuenta también, ¿no? Así que, Álvaro, dime. ¿tenemos problemas? Eh, no, les voy a mandar problemas del libro. ¿Me escuchan? Sí. Les voy a mandar los problemas para que practiquen en el libro. Pues para tratar de elegir, igual de lo que vimos la clase pasada también de electrostática de cargas, porque esta parte, sobre todo en el otro capítulo, puede venir mucho con cálculo. Entonces voy a elegir específicamente los problemas que no ocupen cálculo y les voy a mandar la lista. Em, Va a ser con la edición 12 porque no tengo otra. Y pues ahí se los voy a mandar a grupo ya para que practiquen el fin de semana, porque igual ya van a estar viendo otros temas también. Ok, bueno, este ejemplo va a ser muy rápido porque miren, nos pide calcular el campo eléctrico entre cargas paralelas. Eh, bueno, si se dan cuenta, si las dos fueran del mismo signo, pues el campo se cancela en cada punto dentro de las placas, ¿no? Porque
Sí, porque hubiera una contribución hacia acá, igual que por simetría simplemente, ¿no? Los que produce la otra aquí en medio, también los produce la otra en dirección contraria, básicamente. Si ambas fueran positivas, pero aquí obviamente estamos analizando el caso en el que una es positiva y la otra es negativa, ¿no? Son dos placas paralelas. ¿Realmente a qué se refiere con dos placas paralelas? Pues se refiere a que en el ejemplo anterior, que teníamos dos láminas, pues que estábamos considerando infinitas, aunque realmente para este ejemplo no tienen que ser necesariamente infinitas. O sea, la aproximación es válida, por así decirlo, aunque no sean infinitas. Pero básicamente se refiere a que, este ejemplo se refiere a que ustedes tienen dos láminas que son paralelas, que están una enfrente de la otra y están cargadas como con distintos signos, ¿no? Aquí estamos simplemente viendo como la lista lateral, pero si ustedes vieran hacia adentro pudieran ver hacia adentro de la pantalla, pues la lámina sigue, ¿no? O sea, suponiendo, aquí lo estoy dibujando como en el mismo plano, pero en realidad va hacia adentro, ¿no? Pero si supongan que esto tienen dimensiones, ¿ok? Entonces nos pide calcular el campo eléctrico entre dos placas paralelas con cargas opuestas y aquí pues va a ser más fácil, ¿no? Porque como ya conocemos el campo de aquí, ya conocemos el campo que produce una placa, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer va a ser sumar las contribuciones de las dos placas, ¿no? Entonces, que ya habíamos visto, ¿no? Que el campo eléctrico eh, sigue el principio de superposición, ¿no? Es decir, que el campo eléctrico en un punto es igual a la suma de los campos eléctricos en ese mismo punto, ¿no? Entonces el campo eléctrico total en un punto cualquiera dentro de este espacio que está en medio de las dos placas paralelas va a ser igual a el campo uno, que lo voy a definir como el campo que produce la lámina cargada positivamente, más el campo 2 que produce la lámina cargada negativamente, ¿no? Habíamos visto que, bueno, vamos a definir en nuestro sistema de referencia positivo hacia la derecha, perdón. Entonces, como sabemos que esta carga es positiva, el campo que produce esta carga en un punto del medio se va a dirigir hacia la derecha, ¿no? Porque los campos, debido a una distribución de carga positiva, salen de se dirigen hacia una dirección tal que están saliendo de esa carga, ¿no? Entonces, el campo, debido a la carga, debido a a la placa 1, a la placa positiva, va a ser sigma entre 2 epsilon 0 en la dirección X, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que X positivo va hacia la derecha y como nuestro campo debido a esa lámina, a la lámina positiva se dirige hacia la derecha, pues simplemente le pongo el vector unitario en esa dirección. Más el campo que produce la carga negativa, que en este caso eh, se dirige también hacia la derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como es una distribución de carga negativa, los campos en cualquier punto del espacio son tales que estén entrando hacia esta distribución de carga, ¿no? Entonces cualquier punto aquí dentro de este espacio que está entre medio de las dos placas, el campo producido por esta lámina en ese punto se va a dirigir también en la dirección X, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Y pues tiene la misma magnitud, ¿por qué? Porque las dos son placas paralelas, o sea, ya habíamos visto el caso en el que solo está una de las dos placas y produce este campo. Y ahora estamos viendo, pues, donde tenemos las dos placas y cada una produce un campo diferente, ¿no? En realidad en magnitud son iguales. Y aquí estamos viendo que como son de cargas opuestas, también son iguales en dirección, ¿no?
porque pues ya vimos que también se va a dirigir hacia la derecha, ¿no? Porque va a entrar en la carga negativa. Entonces, tenemos que el campo eléctrico para dos placas paralelas cargadas opuestas, con cargas opuestas, perdón, porque no me dicen que aquí se me escribió lo mismo, va a ser simplemente sigma entre epsilon cero. Que aquí obviamente en el ejemplo no lo dije, pero estamos suponiendo que ambas tienen la misma densidad superficial de carga ρ, ¿no? Obviamente, esta tiene una ρ de un signo y esta la tiene negativa, ¿no? O sea, la densidad de carga para este es positiva y para este es negativa, nomás que aquí no le puse el signo, porque simplemente el signo se lo puse en base a la dirección que yo sé que debe de tener el campo en ese punto, ¿no? O sea, el campo aquí lo estoy poniendo en función de lo que yo sé hacia dónde debe de ir, ¿no? Por el principio básico que vimos ya en la clase pasada, ¿no? De que el campo eléctrico sale de las cargas positivas y entra a las cargas negativas. Entonces aquí ustedes no tendrían que poner dos veces el signo, ¿no? Simplemente lo ponen hacia donde ustedes saben que se dirige el campo. Y en la magnitud, pues simplemente ponen la ρ normal, ¿no? Y pues este es un resultado muy importante. Por favor, quédense con él. Que el campo eléctrico entre dos placas paralelas, no importa en qué punto, no importa si está más cerca de esta o no importa si está más cerca de esta otra, el campo eléctrico en todo este espacio, en todo ese espacio, es sigma entre epsilon cero y pues sigma es la densidad superficial de carga de las placas, ¿no? En algunos problemas donde ustedes pues no tengan placas infinitas, que estas placas tengan dimensiones, pues simplemente esta densidad de carga pues va a tener un valor, ¿no? Definido, o sea, bueno, también tiene un valor así, ¿no? Pero lo que me refiero es que van a poder sustituir como la carga entre el área, ¿no? Cuando tiene un área definida. Cuando tenga un área y una carga definida, pues ustedes van a poder sustituir la sigma por la carga entre el área. Y pues guárdense este resultado porque se los juro que lo van a ocupar para otros temas y lo van a ocupar bastante. Pues, o sea, ustedes no pueden llegar al nacional sin saber esto, literalmente. Y pues también aquí, Vamos a ver capacitancia, ¿verdad? sí, y pues ahí también van a ocupar esto. Pero eso lo van a ver después. También pueden irse leyendo el libro, ¿no? Lo que sigue después de este tema, que ya terminamos, yo creo. Bueno, o sea, sigue que hagan problemas, ¿no? Pero en cuestión de teoría, lo siguiente es lo del potencial eléctrico o la energía potencial también debido a la interacción eléctrica. Y pues ya después lo de capacitancia, circuitos y otras cosas. Por favor, léanse lo de conductores que está después de estos ejemplos. Les voy a mandar las páginas que se tienen que leer. Nomás son como, o sea, son 10 páginas y muchas de ellas ya las acabamos de ver con estos ejemplos, literalmente. Es poco lo que tienen que leer. Bueno, pues eso sería todo para la de hoy. Em, pues de preferencia, o sea, sí vamos a ver óptica y ondas, pero pues les vamos a dar prioridad a los temas, ¿no? que creemos más importantes, porque óptica no suele venir mucho. Y ondas, pues todavía no sé qué día les vayan a dar clase, pero igual les van a dar, porque lo de ondas en el libro a veces viene cosa de más, o no sé, es difícil enseñar ondas a veces. Pero ya nos estamos poniendo de acuerdo para ver quién les va a dar ese tema. Y igual, si llegamos a ver óptica, lo vamos a ver hasta el final. Ahorita la prioridad es ver todo electromagnetismo. Si llegamos a ver óptica ya va a ser al final, pero pues si quieres y puedes leerlo, pues estaría bastante bien, ¿no? Porque al final forma parte del temario del Nacional, que si no lo han visto, mejor no lo vean.
porque se van a asustar y van a poner a solo ver teoría, ¿no? O sea, y pues no es la intención, ¿no? A veces muchas cosas vienen en el temario, pero ni siquiera vienen en los exámenes, ¿no? Y pues a mí nos pasaba en nuestro primer año, ¿no? Que pues quisimos ver toda la teoría que podía venir y pues al final cuando llegamos al examen pues no nos sirvió mucho porque realmente pues no sabíamos cómo aplicar la teoría a los problemas, ¿no? Así que pues es lo más importante, les voy a mandar una lista de problemas más tarde para que lo practiquen y pues eso. Échenle ganas y estudien por su cuenta porque la verdad no les hemos dado casi clases como nos hubiera gustado porque hemos estado ocupados con otras cosas. Cada quien andamos bien ocupados todos, pues. Entonces, pues sí va a ser muy importante que ustedes vayan leyendo en el Semansky todos estos temas. Y pues ya, sería todo por hoy de mi clase. Dale, profe, muchas gracias. De nada.